nos dice, hermanos amados, que este tiempo que hoy vivimos es un tiempo donde se ha propagado mucho la mentira, el error. Y es hoy en donde el Señor dice que el ministro tiene que entender que fue llamado, hermano, para ser un defensor de la doctrina, de la verdad de Jesucristo. Y la verdad de Jesucristo no es algo pequeño, es algo grande. Tenemos que entender una cosa. Tenemos que dejar de pensar como localistas. Hay que pensar en lo que Dios tiene. Y lo que Dios tiene es algo grande. Amén. Sí, como se nos decía, pensábamos como localistas porque dependíamos de una corporación. Hermanos, pensábamos como localistas porque sobre nosotros había líderes. ¿Me entiende? Había líderes que gobernaban esta institución. Pero hoy, hermanos, tenemos que tener otra mentalidad. ¿Saben por qué tenemos que tener otra mentalidad? Porque hoy nosotros ya no dependemos de una corporación, estamos dependiendo directamente del Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto, como ministros del Señor, tenemos que dejar de pensar como localistas, tenemos que pensar que Dios nos ha llamado para algo grande, porque no creo que Dios nos haya permitido hoy estar en esta posición que hoy estamos, para que sigamos aquí los 3 y los 4. Yo creo que si el Señor nos permitió llegar a este punto, hermanos, y ser un ministerio nuevo, es para que pensemos de que el día de mañana el Señor va a hacer algo grande con este ministerio. Yo no sé si usted tiene esta fe. Amén. Yo tengo la fe de que el Señor va a hacer algo grande. Amén. Entonces, como el Señor tiene que hacer algo grande, Dios comienza a notar ciertos elementos que tiene dispuestos para el trabajo. Estos elementos muchas veces hay que comenzar cuando nosotros queremos construir algo, cuando nosotros queremos construir un mueble, como saco joyería, después me voy a explicar en eso. Cuando yo tengo que trabajar un mueble, yo veo el material que me sirve y el material que no me sirve. El material que yo veo que me sirve, lo comienzo yo a trabajar, lo comienzo yo a pulir, lo comienzo a dar la forma, lo comienzo a administrar y logro hacer de ese material un gran y bonito mueble. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Si esa manera pensara no solamente de una manera limitada, es que yo soy madera, he sido construida para cosas pequeñas, no, porque esa madera un día se va a ocupar en qué. ¿Saben qué se va a ocupar? ¿Y en qué se ocupó esa madera? Se ocupó en el templo. Aleluya. El templo de Dios. Esta casa nunca pensó que iba a llegar a algo grande. ¿Sí o no? ¿Cuál es la otra madera? ¿La del Líbano? El cedro. El cedro nunca pensó que iba a estar ocupando un lugar grande dentro del templo de Dios. Pero ese cedro, esa casa, el lugar que se trabajaba para que llegara a ocupar un lugar importante, un lugar grande dentro de lo que era el templo. Aleluya. Y quiero decir que el Señor nos ha dado materiales, nos ha dado un buen material. ¿Se da cuenta? Un buen material. Yo no sé si usted se considera un buen material. Usted tiene que considerarse un buen material, porque si lo llamó Dios es porque lo consideró que usted le servía. Si usted ha considerado que no le servía como el maestro, desecha el material. Y dice, no, esto no me sirve. ¿Cierto? Pero no. El buen maestro sabe utilizar todo el elemento. Y este buen maestro se llama Jesús. Amén. Por
lamentablemente no se pudo. Pero el Señor ocupó estos materiales. Y estos materiales fueron suficientes para construir, para edificar su iglesia, para hacer el fundamento de lo que él iba a construir. El Señor construyó, le dijo a Pedro, sobre esta roca me sirve, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Amén. O sea, de esto voy a hacer algo grande. No, hermano, si Dios no nos ha llamado para hacer algo pequeño, Dios nos ha llamado para hacer algo grande. No podemos pensar mediocremente en la limitancia, tenemos que pensar en que Dios nos llamó para hacer algo grande. Es por eso que fue tan importante lo que el apóstol comienza a hacer con Timoteo, le comienza a enseñar a ser un buen ministro. Amén. ¿Se da cuenta? Le enseña a ser un buen ministro. ¿Qué es lo que hizo Jesús con sus discípulos? Los guió, los enseñó, los instruyó para hacer qué cosas, buenos ministros. Amén. Los capacitó para hacer qué cosas, buenos ministros, porque sobre ellos iba a reposar la responsabilidad de lo que Dios iba a construir. Si usted no puede construir un edificio sobre una base débil, tiene que tener una base firme, tiene que fortalecer esa base, tiene que reforzarla, tiene que, si en una mezcla normal usa 2 sacos de cemento, la base no puede usar 2 sacos de cemento, tiene que usar mucho más porque tiene que quedar firme, no puede poner fierros delgados, tiene que poner los fierros más gruesos que hay, porque sobre ese fundamento va a haber un gran edificio. ¿Por qué el Señor habla acerca de edificar? Miren lo que le habla el Señor en el libro de Efesios a la iglesia. Y quiero que lo leamos. A ver dónde está. El libro de Efesios. Yo me preocupo, hermano, de prepararme un poco porque yo sé que no estoy hablando con cualquier persona, yo estoy hablando con ministros del Señor. ¿Cierto? Mire, el Señor dice de esta manera, pero dice en el versículo 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y a estos Él les dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice que edificados, está hablando de un edificio, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿ve que habla de un edificio aquí? En quien todo el edificio bien coordinado, bien incluido, bien con un trabajo bien hecho, bien consolidado, dice, bien coordinado, va creciendo, bien enseñado, bien capacitado, ¿qué va a perder? Va creciendo, ¿para qué? Para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, por sabemos que por utilizar esta expresión, sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que el apóstol dice en el capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como el digno de la vocación, con que fuisteis llamados, que andéis como. Os ruego que andéis como es digno, y andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados. Vosotros fuisteis llamados para una vocación, fuisteis llamados para ser ministros de Jesucristo, para ser ministros de la palabra del Señor, para llevar la verdad, para mantenerla viva en el seno de la iglesia. Por eso no podemos pensar en algo pequeño, tenemos que pensar en algo grande. Dios tiene algo grande, tiene un trabajo grande para
para cada ministro. Por eso que la preocupación de Dios es que el ministro esté bien preparado, esté bien capacitado, para que pueda ejecutar la labor, para que pueda responder al ministerio, para que no haya nada que le estorbe en el funcionamiento de su ministerio, para que lo pueda ejecutar. Conforme al propósito, conforme al sentido, conforme a la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo, hermano, y vuelvo a repetirlo, estábamos leyendo el libro de Timoteo, en el capítulo, el segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Por eso el apóstol decía: te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, el condenado vivo de los muertos, es una manifestación de su pelo, que predique la palabra, que cumpla perfectamente con la vocación. Por eso el apóstol se preocupa de traspasar a Timoteo la capacitación necesaria para que éste sea un buen ministro, un buen defensor de la doctrina. Volvamos a Efesios, en el capítulo 4, dije yo, el tiempo pasa, pero volando, pero mire lo que dice el Señor. En el versículo 11 dice que con eso el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué constituyó el Señor a estos personajes, a estos ministerios? Los constituyó para algo importante, los constituyó para algo grande. Los constituyó para algo grande, para algo importante. ¿Pero cuál es eso importante? ¿Sabe para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios te llamó, mi hermano, para el ministerio, y te llamó para algo grande, no para algo pequeño, porque la obra del Señor, el evangelio de Jesucristo, no podemos pensarlo mediocremente como algo pequeño, esto es algo grande. No es que los apóstoles no podían seguir pensando mediocremente en su limitancia. Ellos tenían que pensar que era algo grande. ¿Saben por qué? Porque el Señor les dijo algo glorioso. Les dijo algo grande. ¿Sabe lo que les dijo el Señor? Me seréis testigo aquí y hasta lo último de la tierra. Ahora dígame usted, ¿no es algo grande? Amén. No es algo grande. Me seréis testigo aquí hasta lo último de la tierra. Entonces, el ministerio del Evangelio de Jesucristo no es algo pequeño. No podemos seguir pensando como una iglesia local, no podemos seguir pensando como ministros locales. Usted tiene que pensar tiene que pensar en grande, porque si Dios permitió que se levantara este ministerio, no es para que queden encerrados aquí en estas cuatro paredes, es para que hacer de esto el Señor algo grande, para beneficiar, para perfeccionar, para edificar algo grande. ¿Me entienden? Entonces, para que usted y yo podamos lograr estos objetivos, por eso es importante, hermanos, usar la ilustración de la palabra del Señor para nuestra capacitación personal. Sabe que yo he aprendido durante estos últimos días que he estado estudiando bastante las cartas del apóstol hacia Timoteo acerca de la formación de un buen soldado. Para Cristo, hermanos, he aprendido cosas que antes no había aprendido. Y digo, Señor, tanto tiempo pensé de Dios creyente en mi ministerio, y lo que usted me llamó, para lo que usted me llamó fue para algo grande, no para algo pequeño, y yo lo he minimizado con mi actitud, lo he minimizado, así se dice. ¿Cómo? Minimizado. Lo que pasa es
Pablo, hermano, de que el mundo entero está detrás de un héroe. Todos veneran, todos celebran, todos escuchan y respetan a alguien que salve a otro. Si hay alguien que ha logrado salvar a otra persona de la muerte, les llaman héroes. Es que la gente necesita ser salvado. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo que trajo el Señor venir es traer salvación a la humanidad. Pero no se lo considera, porque muchos creen que Él murió. El héroe murió y hasta ahí llegó lo heroísmo de este hombre. Pero lo que no saben es que este Jesús no solamente murió, sino que este Jesús resucitó. Que este Jesús venció la muerte para que usted y yo también la venzamos. ¿Dónde está la muerte en tu aguijón? ¿O sepulcro tu victoria? ¿Dónde está? ¿Sabe lo que hizo el Señor? Le ganó. Porque las llaves de la muerte las tenía Satanás el diablo. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Se las quitó. Pero el ministro del Señor tiene que entender entonces de que fue llamado no para los pequeños, sino para dar el cambio, porque vendrán tiempos cuando no supiera la sana doctrina, sino que teniendo comisión egoísta, continuará el maestro conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la cauda. No es de todo lo que estamos hablando, han apartado la verdad del oído. Pero tú, le dice el apóstol, pero tú, yo no sé si usted se identifica con este llamado, pero en esta hora te digo en el nombre del Señor, pero tú, Luis, pero tú, Sergio, pero tú, Eliezer, pero tú, William, pero tú, Daniel, pero tú, Alejandro, pero tú, Rodrigo, sé sobrio en todo. Haz una mano, ya estamos yo sé. Sé sobrio en todo. ¿Y sabes más lo que le dice el Señor? Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Haz obra de la iglesia. ¿Y sabes lo que le dice el Señor a Timoteo? Cumple su ministerio. Amén. Pero ahora nosotros estamos diciendo Timoteo, si Timoteo está en la presencia del Señor. Esto se lo están diciendo a las dos. Pero tú, cumple tu ministerio. Entiende que el Señor no te llamó para algo pequeño, el Señor te llamó para algo grande. Yo no sé si te toma el peso a él, pero el Señor no te llamó para algo pequeño, porque la obra de Dios no es pequeña, la obra de Dios es grande, hermano. Grábate eso en la mente, grábate en tu corazón. Lo que hace la obra del Evangelio no es una obra pequeña. Es grande. Es grande. Y tú tienes como ministro del Señor responder a este llamado con un buen trabajo, con una buena presentación, con una buena predicación de la palabra de Dios. Por eso tú tienes que preocuparte por tu preparación como ministro. Tienes que cuidar de expresar bien la palabra del Señor para que nadie se confunda. Tienen que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, tienen que dedicarle tiempo a preparar un mensaje bien preparado, porque tú le vas a entregar esa palabra a un pueblo que está, hermano, con el hambre de aprender de Dios, no para que sea más confundido, sino para aprender, para conocer a Dios. Entonces tú tienes que preocuparte de estudiar la palabra, de estudiar las escrituras, de preocuparte de armar un buen sermón para predicar a los que quieran de oír. Tu responsabilidad es entregar un buen mensaje, bien preparado, bien escrito, bien claro, que tú lo entiendas primero, para que lo puedas entender el que te escucha. ¿Entiendes? No puedes venir a la iglesia que como predicar y alcanzarse a estudiar y decir, no importa lo que, a cómo salga más. No, tú eres un ministro del Señor. No puedes predicar a lo que salga, no. El Señor no te llamó para eso. Tú tienes que preocuparte de vivir una vida consagrada, preocuparte de la oración, preocuparte del ayuno, de estudiar la escritura y de dar un buen mensaje para entregarlo en la iglesia o donde el Señor te mande.
con por favor. Porque no está hablando. Tendría que Gustavo, es importante, hermano, Gustavo. Estoy el libro de Timoteo, la primera y segunda carta. Estudio, examine, escudriñe, porque esta última reunión, hermano, vamos a hacer una cosa importante, que me voy a tener que responder ciertas cosas que el Señor quiere que entendamos. Amén. Si usted lo vio superficialmente, no lograba encontrar realmente eso que quería hacer pasar el pueblo de Pablo. Pero si lo estudia como corresponde, va a darse cuenta de cosas importantes que le van a edificar, le van a ayudar en su ministerio, en pensar no de una manera limitada, sino pensar grandemente. Porque el Dios que yo adoro no es un Dios pequeño. El Dios que yo le digo no es un Dios pequeño, es un Dios grande, es un Dios sublime. Y Jesús dijo, mayores son de las que yo he hecho, oh, porque el ministerio que Dios te dio es para algo grande, no para que lo administres como lo estás administrando, sino que es para algo grande. Amén. Padre soberano, gracias le damos en esta hora. Como quisiera, Señor Jesucristo, que pudiera ser interés por querer conocer estas cosas tan importantes que tienen que ver con nuestra formación, con nuestro aprendizaje, con nuestra relación con Dios, Señor, para que de esa manera, Dios mío, siempre podamos aprovechar el tiempo. Porque usted no llamó para algo pequeño, no llamó para algo grande. Cada vez que, Señor, pensamos livianamente acerca de nuestro ministerio, estamos haciendo el poder suyo, su obra, como algo pequeño. Y no es así, Señor, porque su obra es grande. Usted le dijo a sus discípulos y recibiréis poder, no para hacer cosas pequeñas, sino para hacer cosas grandes. Para hacer cosas grandes, para predicar el Evangelio, no solamente aquí, sino hasta lo último de la tierra, en el mundo entero, Señor. Por lo tanto, no es algo pequeño, es algo grande. Esta labor, quite esa mentalidad de Dios de nuestra mente, de nuestros corazones, que cuando aprendamos a pensar en grande, porque usted, Señor, nos ha llamado para cosas grandes, no para cosas pequeñas. Ayúdenos a entender todas esas cosas. Guíenos cada día a toda verdad y a toda justicia. Revelemos las cosas que necesitamos en este momento. Somos su iglesia, su cuerpo. Y esta iglesia está siendo edificada sobre el fundamento, como lo enseña su palabra, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Señor, sobre esta base, como esta iglesia está siendo edificada, Señor. Y aunque a algunos que tal vez no les agrada mucho la doctrina, no les gusta mucho la palabra o la predicación, sin embargo, Señor amado, también lo que usted nos diga, usted tuvo su ministerio, y muchos no le agradó, muchos no les gustó, y muchos se fueron, Señor. Pero aquellos que realmente, Señor, entendieron, se quedaron. Y yo le ruego, Padre Celestial, que haya muchos en este lugar que entiendan la palabra. Amén. Para que no se vayan, sino que se queden. Y puedan ser testigos, Señor, de la grandeza de su poder, de lo grande de su poder. Porque usted va a hacer cosas grandes. Pero para eso necesitamos aprender, entender y a pensar no como un pueblo localista, sino a entender como el ministerio que Cristo ha levantado. Gracias, Señor. Bendiga, mientras tanto, José, en esta reunión que grande, junto a nuestros hermanos que ya están llegando, bendiga, Señor, se nos pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Gracias, Señor. A su nombre la gloria. Dios te bendiga.